Buenas noches. Ante las recientes medidas dispuestas por los diferentes COEs cantonales respecto al incremento sostenido de casos por COVID-19, en el cual las dos principales ciudades se han pronunciado ya con ciertas medidas de restricción en concordancia con lo dispuesto por el COE nacional días atrás. Precisamente aquí tenemos las medidas dadas por el COE cantonal de Guayaquil, restricciones de aforo, horarios de trabajo, restricción en transporte, cierre de playas, etc. Quito fue algo muy similar, restricción de movilización y acoger también las medidas del COE nacional. Puerto Viejo declaró también restricciones y también declaró esta tarde estado de emergencia sanitaria debido al colapso de su sistema hospitalario. Entonces, ¿será verdad tanta alarma? Analicemos cómo ha evolucionado los casos por COVID-19 en nuestro país. Tomado de una página Worldmeters Info, en el cual se puede analizar la tendencia, la evolución de los casos de COVID-19 no solo en Ecuador, sino a nivel mundial, tomado de fuentes oficiales. Vemos que hasta el momento tiene 327.325 casos y 16.780 fallecidos. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Esta es la tendencia a lo largo de la historia. Pero este es el punto que más nos debe llamar la atención: la evolución de los casos. Tal vez a nivel diario no es muy confiable. Recordemos que hay días en que nuestras autoridades no reportaban los casos y hay días en que misteriosamente aparecíamos con menos casos que el día anterior. Pero hay dos gráficas que sí explican mejor este comportamiento: promedio móvil de 3 días y promedio móvil de 7 días, que es la línea más oscurita. De manera rápida, pues se explica, ¿no?, que el promedio móvil de los 3 días toma los 3 días anteriores, los suma y los divide por 3, mientras que el de 7 días toma evidentemente la semana anterior, suma y divide para 7. En términos de un análisis de este tipo, que se recomienda hacerlo de corto plazo, es preferible tomar el promedio móvil de 7 días, por la razón de que hay lugares, no solo en Ecuador, sino a nivel mundial, en que los laboratorios no trabajan, días en los que no trabajan o días en los que trabajan a menor capacidad que otros, y los reportes pueden no ser muy precisos si lo medimos de manera diaria. Pero ya al medirlo de manera semanal, pues garantizamos que bajo condiciones normales, pues será un ritmo de trabajo normal en cuanto al procesamiento de resultados. Por eso es que la curva de la media móvil de 7 días está más aplanada o más suave que la de 3 días. No obstante, las tendencias son similares al final del día. Entonces, tomando bajo esta premisa, considerando la media móvil de 7 días, vemos que en Ecuador ha ocurrido lo siguiente. Desde que iniciaron los casos, tuvo un pico, como era de esperarse, en abril y mayo del año pasado. Luego fueron bajando, luego por ahí baja y sube. Al final del año, pues estuvieron bajando los casos en cuanto al promedio móvil, pero vino carnaval, vino la primera vuelta de las elecciones y los casos empezaron a subir, como era de esperarse. Entonces estamos ya al día de hoy en un punto en el que la media móvil, con corte al 30 de marzo, es de 1965 casos por día,
que supera en mucho el pico de contagios del año anterior. Entonces, evidentemente las autoridades conocen de esta situación y saben que el tema se les puede ir de las manos. Con el tema de los fallecidos, siguiendo la misma criterio de la media móvil semanal, no ha ocurrido tanto esa tendencia. La razón es poco más sencilla. Es que hoy en día la red hospitalaria tiene que estar más preparada que antes, evidentemente, y hay mayor capacidad de camas UCI para la atención de estos casos. Por consiguiente, están mejorando pues en ese contexto, pero una vez que ya llegado al 100% de ocupación, esta curva, o eso es lo que temen nuestras autoridades, tenderá a subir de la misma manera como sube la curva de contagiados. Entonces, si hacemos ahora un benchmarking con otros países, por ejemplo Chile, que es el referente latinoamericano en cuanto a la vacunación, ¿qué ha ocurrido en ese país? ¿Por qué tanta alarma en Chile? Pues bueno, veamos que Chile asimismo el año pasado tuvo un pico de casos semanales, promedio, y resulta que a marzo de este año está llegando casi a los mismos niveles de su pico del año anterior. Por eso el gobierno chileno decidió aplicar las medidas de confinamiento. No llega todavía a los niveles, son casi 7.000 del año pasado, pero está muy cerca. En cuanto a las muertes, se ha mantenido un caso similar a Ecuador, no llega todavía a los niveles del año pasado, pero por las mismas razones, evidentemente, pero se ve una tendencia ascendente. ¿Qué pasa en el país en el que el referente mayor de vacunación a nivel mundial, Estados Unidos, en cuanto a cantidad me refiero? Vemos que la tendencia a nivel nacional de la media móvil semanal tiende a bajar, ¿no? Ha estado bajando justamente porque ha tenido una campaña agresiva de vacunación. Y eso, a pesar de que es el país con mayor número de casos en el mundo, por ahora está controlado. Lo mismo pasa con el nivel de fallecidos, que ha tendido a la baja. Y el otro caso a analizar es Brasil, que es quien de alguna manera encendió las alarmas en Latinoamérica, y vemos que lo que ocurre pues es escandaloso. Brasil por mucho ha superado la media móvil, no ahorita en marzo, sino ya desde enero, y esto ha seguido, lejos de disminuir, ha seguido en aumento. De hecho, tiene un 50% más de lo que tenía el año pasado, cuando la situación ya era crítica. ¿Motivos para alarmarse? Pues si esto no es suficiente, veamos el número de muertos en Brasil. Y resulta que esto está peor, ¿no? De una media de 1.000 que había el año pasado en la peor etapa de la pandemia, que igual pudieron bajarla, ahora está en 2.700 muertos por día. Bastante. Entonces, he ahí lo que ha ocurrido en estos países. Evidentemente el caso de Ecuador no es tan escandaloso hoy como el de Brasil, pero puede llegar. Y realmente, más allá de que las autoridades tomen o no las diferentes medidas de confinamiento, acertadas o no, el punto hoy en día está en nuestras manos, en cuidarnos, usar mascarillas, mantener distanciamiento social y salir solo a lo estrictamente necesario. Al menos si no queremos llegar como el caso de Brasil.
En cuanto a contagiados, ya estamos por encima del peor momento que vimos el año pasado. No contribuyamos a que el número de muertes no llegue a esos niveles. De nosotros depende y a cuidarse. Buenas noches.